Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Srimad Bhagavad Gita tal como es, capítulo 1, texto 1. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yujuksavaha Amakaha Pandavaschaiva Kingakurvata Samyaya. Repito nuevamente. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yujuksavaha Mamakaha Pandavaschaiva Kingakurvata Samyaya. Traducción palabra por palabra. Dhritarashtra, el rey Dhritarashtra, Uvacha, dijo, Dharmakshetre, en el lugar de peregrinaje, Kurukshetre, en el lugar llamado Kurukshetra, Samaveta, reunidos, Yujuksavaha, deseando pelear, Mamakaha, mi bando, mis hijos, Pandavaha, los hijos de Pandu, Cha y Eva, indudablemente, Kim, que, Akurvata, hicieron, Sanjaya, oh Sanjaya. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Significado. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta, que se resume en el Gita Mahatmya, la glorificación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente, con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna, y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de sucesión discipular, sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, porque lo habla directamente la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje, desde los tiempos inmemoriales de la época védica. Con el fin de guiar a la humanidad, el Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. En la actualidad el hombre está adelantado en lo que respecta a la ciencia material, pero hasta ahora no ha logrado conseguir la unidad de toda la raza humana que hay en la faz de la tierra. El Bhagavad Gita va a solucionar ese problema, ya que los hombres inteligentes encontrarán en esta gran obra teísta la unidad de toda la sociedad humana. Mediante el estudio a fondo del Bhagavad Gita, es absolutamente posible que en el mundo entero haya una sola escritura, es decir, el Bhagavad Gita, un solo Dios, el Señor Krishna, el hijo de Devaki, y que toda la raza humana cante un solo himno, la glorificación del santo nombre del Señor Krishna. Ese canto del santo nombre del Señor Krishna lo recomendó mucho el propio Señor, y la gente está sintiendo sus efectos en la práctica mediante el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el mundo occidental ya ha comenzado el canto de ese glorioso santo nombre, introducido por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y el mismo gradualmente se está difundiendo por todas partes del mundo, para que la raza humana pueda tener solo una religión, un Dios, un himno y una ocupación
en el servicio del Señor. Eso hará aparecer la paz que tan ansiosamente se desea en el mundo. La palabra Dharmakshetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa, porque en el campo de batalla de Kurukshetra la suprema personalidad de Dios se encontraba presente del lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó a Sanjaya, su secretario, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano menor, estaban reunidos en ese campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos, y quería estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración, incluso para los ciudadanos del cielo, Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa y en consecuencia por la misericordia de Vyasa podía ver el campo de batalla de Kurukshetra aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, y los demás, y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas, encabezadas por Yudhishthira. Ese es el significado de las palabras Dharmakshetra y Kurukshetra, aparte de su importancia védica e histórica. Om Ajnanatimiram Dasya Jnanam Vyanashalakaya Chaksurum Militam Vyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la ignorancia más oscura, pero mi maestro espiritual ha abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento. Por lo tanto, a él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Repito nuevamente el verso. Dhritarashtra uvacha Dharmakshetre Kurukshetre samaveta yuyuksavaha mamakaha pandavas chaiva kingakurvata samjaya. Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? La historia es que en la misma familia había una disputa por ocupar o quién iba a ocupar el trono. Dhritarashtra, realmente él era el mayor de los hijos, después seguía Pandu. Así que bueno, en cada país, de acuerdo a la ley de la herencia, de la dinastía, okay, ¿cómo se dice? El hijo mayor siempre, ¿no? Siempre el hijo mayor en un país, en una dinastía, por ejemplo, si el hijo mayor es una mujer, ella también puede ocupar el trono. Por ejemplo, en Occidente, justo como la reina Elizabeth, formalmente era la reina Victoria. Bueno, antes de la reina Victoria había otra, que es Elizabeth. Pero en India las mujeres no tenían ese derecho. A la mujer nunca se le daba esa responsabilidad de asumir el reinado. De acuerdo a uno de los más grandes políticos en la historia del mundo, Chanakya Pandit, su opinión era, de acuerdo a él, Vishwasonaiva Kartabhyaha Strishu Raya Kuleshacha o Kulesucha. Así que él dio una opinión que es la siguiente.
decía, ¿no? Tú no puedes confiarle la responsabilidad, ningún tipo de responsabilidad, a una mujer o a un político. Así que aquellos que son diplomáticos, políticos, no se puede confiar en ellos. La regulación general es que la mujer quede al cuidado del esposo, de su padre, de sus hijos mayores, etc. Justamente como los Pandus, ¿no?, están cuidando a su madre Kunti. Ella era una mujer muy cualificada, Kunti Devi. Pero aún así, después de la muerte de su esposo, ella permaneció con sus hijos. Sus hijos iban al bosque y la madre iba con ellos. Incluso la esposa, Drupal. Así que habían dos secciones, dos bandos. Dhritarashtra era el hijo mayor, pero estaba ciego. Es un defecto del cuerpo. Así pues, no se le concedió el trono. El siguiente, el hermano menor, después de Dhritarashtra, era Pandu. Y a él sí se le dio el trono, pero murió a una edad muy temprana, joven. Cuando estos hijos de Pandu, los cinco, Yudhishthira Maharaj, etc., en ese momento no era Maharaj, era un príncipe, ¿no? Yudhishthira, Bhima, Arju, Nakula, Sahadeva, ellos eran pequeños niños, así que se los llevó para que estén al cuidado de Dhritarashtra, su tío, ¿no?, el mayor de la familia, y también de Bhishmadeva. Bhishmadeva era el abuelo de los Pándavas, el abuelo paterno, así que él era el tío mayor de Dhritarashtra. Bhishma era el hermano mayor del padre de Dhritarashtra, pero era bastante ya mayor. Pero en sí, todo el reino, pertenecía a Bhishma. Pero debido a que él permaneció como brahmachari y no se casó, así que no era un asunto de un brahmachari hacerse cargo de un reino, no era algo que él tenía que hacer. Entonces, por lo tanto, Dhritarashtra y Pandu, ellos eran los herederos. Bueno, por las razones de la ceguera de Dhritarashtra, él no pudo ocupar el reino. Ahora, después de la muerte de Pandu, hubo una conspiración. Dhritarashtra quería o pensaba, realmente este es mi reino. De alguna manera u otra lo voy a conseguir. Ahora mi hermano está muerto. Entonces, así que si no heredo este reino, ¿por qué no mis hijos? Y esto es política, básicamente, esto es política. La política siempre está ahí, ¿no? Envidia, los celos, esto es la naturaleza del mundo material. No se puede evitar. Y el mundo espiritual significa lo opuesto. No hay política, no hay envidia, no hay celos. Eso es el mundo espiritual. El mundo material significa política, envidia, celos, diplomacia y muchas cosas. Esto es el mundo material. Incluso en los planetas celestiales existen estas cosas, política. Incluso en el reino animal hay política. Esta es la naturaleza. Matsaratha. Matsaratha significa envidia. Un hombre es envidioso de otro hombre. Y no importa incluso si son hermanos o miembros de la familia. Aquí hay miembros de la familia. Dhritarashtra y Pandu, dos hermanos, sus hijos. Ellos eran miembros familiares, pero había envidia. Así que el movimiento de conciencia de Krishna no es para personas envidiosas. Este movimiento es para entrenar a las personas a volverse no envidiosos, sino hombres de primera clase. Esto es un movimiento científico de primera clase. No volverse envidiosos. Por lo tanto, en el Srimad Bhagavatam, en el comienzo, en la introducción, dice Dharma Projita Kaitapatra. En este Srimad Bhagavatam, Dharma, la religión, el principio de la religión, el principio religioso de engañar a la gente está completamente erradicado. Dharma Projita Kaitapatra. Todo tipo de projita, que es engañar, no está desterrado del Bhagavatam. Se los echa fuera, projita. Por ejemplo, tú colectas o juntas muchas cosas sucias del cuarto cuando barres, ¿no?
y después las botas, no las mantienes en el cuarto. Similarmente, hay diferentes sistemas engañadores basados en la religión, pero todos ellos son desterrados. Son desterrados. No hay esa idea de mi religión, esta religión, esa religión, no. Ningún sistema religioso. Porque eso también es envidia. Y cuando hay envidia no hay religión. Eso es lo que significa los celos. Debemos tratar de entender qué son estos celos, esta envidia. Envidia significa que tú eres el propietario de algo, pero yo, ¿ok?, no lo puedo tomar. Algo es tuyo, pero yo no lo puedo tomar. ¿Por qué? Envidia. Esto es envidia. Hay que tratar de entender. Por ejemplo, supongamos que tú eres propietario de algo y yo estoy tratando de tomarlo, pero tú no me lo permites. Así que si yo igual trato de coger algo, otra persona no me lo va a permitir. ¿Por qué? Por envidia. Así que, ¿quién tiene el derecho realmente? Aquí, ¿la entidad viviente tiene realmente este derecho? Hay que tratar de entender. Por ejemplo, el derecho de nacimiento, ¿no? Este derecho de nacimiento, todo el mundo tiene el derecho, una vez que nace, todo el mundo tiene el derecho de recibir la protección del gobierno, todos. Eso significa un buen gobierno. Gobierno está encargado de dar seguridad a la vida y a la propiedad. Eso es gobierno. No solo a los seres humanos, incluso a la hormiga. Eso es gobierno. No que yo solamente voy a proteger a mi hermano y no a los otros. No. Justo como Maharaj Parikshit, él estaba protegiendo a los animales incluso en su reinado. Recuerden cuando salió a inspeccionar sus reinos, las tierras de su reino. Tan pronto como vio un hombre oscuro tratando de matar a una vaca, inmediatamente tomó su espada. ¿Quién eres tú? ¿Estás tratando de matar? Eso es un buen gobierno. A menos que el gobierno sea igual para con todos, justamente como Dios es igual con todos, no es gobierno. El rey o el gobernante es un representante de Dios. Por lo tanto, de acuerdo a la civilización védica, el reino o al rey se le ofrece tanto respeto como a la suprema personalidad de Dios, por este principio. Al rey se le dice Naradeva. Naradeva significa Dios en forma humana. ¿Por qué? Porque él actúa como un representante de Dios. Así que él no puede ser celoso con ninguna entidad viviente. Al menos ninguna entidad viviente que ha nacido dentro de su reino. A esto se le llama Praya. Praya significa que aquel que ha tomado nacimiento, en otras palabras, alguien que es de la nación, a cualquier persona, sea hombre o animal, tiene derecho a ser protegido. Eso es su deber del rey. Así que formalmente, cuando había una pelea entre dos reyes, el principio era que aquel rey que era capaz de dar buena protección a los ciudadanos, no por un beneficio personal, aquel que era capaz de dar buena protección, de proteger la vida, la seguridad, la propiedad, él se volvía rey entonces. Estas personas, por ejemplo, Dhritarashtra y sus hijos, eran muy celosos. ¿Cómo podían dar ellos protección a los ciudadanos? Ellos mismos eran celosos, como hoy en día todos estos políticos son celosos. Ellos no pueden dar ningún tipo de protección a los ciudadanos. Ellos simplemente están interesados en sus propios partidos políticos. No tienen tiempo de pensar ni siquiera en cómo dar buena protección al ciudadano, de tal manera que ellos se sientan felices y que digan, oh, tenemos un buen gobierno, no hay ansiedad, tenemos suficiente alimento, comida, protección, opulencia. Eso es un buen gobierno. Entonces aquí, Dhritarashtra, él es celoso. Él no puede dar ningún buen gobierno. Krishna lo sabía. Krishna envió un mensajero a Krura. Si han leído el Srimad Bhagavatam, antes de la batalla de Kurukshetra,
desde Dwarka, él envió a su tío Akrura, ¿no? Tan solo anda a Hastinapur, Nueva Delhi, y fíjate cómo está la situación. Así que Akrura entendió que Dhritarashtra estaba planeando algo, y habló con él, y le dijo, ¿por qué estás tan implicado en este tipo de planes? Krishna no lo quiere así. Aunque Dhritarashtra sabía que Krishna era la suprema personalidad de Dios, Dhritarashtra dijo, sé lo que estoy planeando y que no es bueno. Sé que Krishna es la suprema personalidad de Dios y Él me lo ha pedido. Pero para decirte francamente, no puedo hacerlo. No puedo dejar de seguir mis planes. Tal vez cuando Krishna esté complacido conmigo, tal vez lo haga. Así que esta es la posición de la persona materialista. Las personas materialistas saben que están pecando, que está mal. Una persona materialista sabe que cualquier cosa que él está haciendo está mal, pero no lo puede corregir. Como el ladrón. Un ladrón sabe que robar es malo y será arrestado, y él lo sabe. Sabe que va a ser castigado, lo sabe muy bien, porque ha escuchado de los libros de leyes, de otras fuentes, incluso ha visto que han arrestado a un ladrón y que la policía lo ha castigado. Conociendo todas estas experiencias, por escuchar, por ver directamente, etc., lo sabe. En bengalí a esto se le llama dekashuna, así se le llama en hindi. Hay dos clases de experiencia, una por ver y otra por experimentar en la práctica de primera mano. La otra es por escuchar. Así que una persona inteligente adquiere experiencia simplemente por escuchar de la fuente correcta. Eso es bueno. Nuestro proceso es que nosotros adquirimos experiencia perfecta, conocimiento perfecto sobre el destino de la vida, simplemente por escuchar a Krishna. Nosotros somos entonces las personas más inteligentes. No es posible tener una experiencia directa, pero sí es posible, si uno es inteligente, que simplemente escuchando y considerando estas cosas de la fuente correcta, adquirimos experiencia. Pero aquellos que son muy pecadores, ellos incluso por experiencia, escuchando y viendo directamente, aún así, ellos no pueden parar, van a seguir. Entonces Dhritarashtra, debido a sus actividades pecaminosas, él se volvió muy caído y no escuchaba el consejo de nadie. No escuchaba a Vidura, a Bhishma. Bhishma le había aconsejado, no sigas con estos planes. Ellos, es decir, los Pándavas, ellos son los propietarios, los herederos correctos. Aunque son menores, pero no trates de engañarlos. Pero Dhritarashtra seguía. Así que cuando el plan estuvo completo y los ejércitos estaban ya armados en Dharmakshetra y Kurukshetra, Dharmakshetra significa, Kurukshetra es el lugar de peregrinaje. Incluso hoy en día la gente observa rituales religiosos en este lugar. Y en los Vedas está esta instrucción, Kurukshetra Dharman Acha. Si tú quieres realizar alguna ceremonia religiosa, anda a Kurukshetra. Así que a Kurukshetra se le llama Dharmakshetra. No es una cosa ficticia, solamente que hay comentadores tontos, así llamados comentadores, y ellos dicen que Kurukshetra significa este cuerpo. Pero no es así, no es así. Así que traten de entender el Bhagavad Gita tal como es. Kurukshetra, Dharmakshetra, es un lugar religioso, y especialmente cuando Krishna estaba presente ahí. ¿Por qué esta casa? Antes de nuestra ocupación, esto era un lugar ordinario, y ahora es un templo. Esto es Dharmakshetra, un lugar religioso. ¿Por qué? Porque Krishna estaba ahí. Krishna estaba. Incluso si tú tomas Kurukshetra como un lugar ordinario, debido a que la batalla, en el campo de batalla de Kurukshetra, Krishna estaba dirigiendo a Arjuna, se le llamaba Dharmakshetra.
Normalmente las personas eran entrenadas religiosamente. Ellos no podían decir mentiras en Dharmaksheta, en un Dharmaksheta. Y hasta hoy esa es la práctica. Como en el mundo occidental, los cristianos van a la iglesia y ellos admiten, confiesan, sí, yo hice esto. Pero eso se ha vuelto ahora una formalidad. Pero realmente uno debe admitir en un lugar religioso que sí, yo hice esto. Eso no significa que tú admites algo y lo haces de nuevo. Solo lo admites una vez y se te perdona, pero no lo hagas de nuevo. Así que aquí Dhritarashtra dice, Samaveta Yuyutsavaha. Todas estas personas, mis hijos. Mamakaha significa mis hijos. Mamakaha, mis hijos. Y Pandava, y mi hermano, los hijos de mi hermano Pandu. Samaveta, ellos se reunieron. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es Yuyutsavaha. Esta palabra incluso se usa en Japón. Quizás han oído Yuyutsa, pelear. Yuyutsa, cuando dos personas se reúnen con el deseo de pelear. Y aquí estaban estos dos grupos con deseos de pelear. Para eso se habían reunido. ¿Por qué está él preguntando ¿Quién Akurvata? ¿Quién Akurvata? ¿Qué hicieron? Pero debido a que él tenía una pequeña duda, su duda era, estos muchachos, después de reunirse en Dharmakshetra Kurukshetra, ellos quizás cambien su mente, sus ideas. Quizás lo cambien. Así que realmente los hijos de Dhritarashtra pueden admitir, ¿no? Sí, los Pándavas, ustedes son realmente los herederos. ¿Cuál es el uso innecesario de esta pelea? Así que estaba muy ansioso Dhritarashtra, si es que ellos habían cambiado su decisión. Es por eso que él pregunta. De otra manera, no hubiera preguntado, ¿Quién Akurvata? ¿Quién Akurvata? A él, es como si yo te doy comida. Si yo le pregunto a alguien, tal y tal caballero se le sirvió platos agradables, ¿y luego qué hicieron? Es una pregunta tonta. Él, si se le sirvió fue porque quería comer, eso es todo. ¿Cuál es el sentido de preguntar qué hicieron? Similarmente, si estaban reunidos ahí era para pelear, pero ¿por qué Dhritarashtra hace la pregunta, ¿Quién Akurvata? Porque él sabía o tenía esta duda de que algo iba a pasar ahí, debido a la influencia de este lugar sagrado. Porque ellos ya estaban listos para pelear. Así que no había por qué hacer este tipo de preguntas. ¿Quién Akurvata? Pero él preguntó debido a la duda que tenía en su mente. ¿Quién Akurvata Sanjaya? Él le preguntó a su secretario, porque él era un hombre ciego. Siempre era conducido por su secretario, Sanjaya, quien era un secretario muy leal. Y él está explicando el Bhagavad Gita por experiencia, como una especie de televisión dentro de su corazón. Esto es un arte que no se ha desarrollado. Ustedes tienen televisores, ¿no? Es una máquina. Pero hay otro tipo de televisión, que puedes ver todo lo que puedes ver y escuchar todo dentro de ti. Todo lo que está fuera de ti, lo puedes ver y escuchar dentro de ti. Esa televisión se conoce, eso es explicado por Sanjaya, que por la gracia de Vyasadeva, él aprendió este tipo de arte, y que él podría estar sentado incluso lejos de su maestro, y poder ver realmente cómo se llevaba a cabo la batalla. Él explica esto. Este es el principio básico del Bhagavad Gita, es decir, la plataforma básica. Y bueno, lo vamos a discutir más adelante. Muchas gracias. Hare Krishna.